Continuamos con la serie Segunda Venida de Jesús el Cristo, desde la posición premilenial de Don Lewis Sperry Chafer. Tema 10, temas principales de la profecía del Antiguo Testamento. Aquí ya se está haciendo un compilado del listado de profecía del Antiguo Testamento que ha tratado Don Lewis Sperry Chafer. Por eso es que el título es Principales temas de la profecía del Antiguo Testamento. Es un compilado de lo que ya se ha tratado, pero es importante volverlo a mostrar desde la posición premilenial de Don Lewis Sperry Chafer. El Antiguo Testamento es un libro caracterizado por el gran alcance de sus predicciones, es lo que dice Don Lewis Sperry Chafer. Aunque el designio de la profecía del Antiguo Testamento alcanza hasta los múltiples detalles, el estudio se presenta bajo 7 temas principales, los cuales son: 1. Profecías respecto a los gentiles. 2. Profecías respecto a los primeros años de la historia de Israel. 3. Profecía respecto a la nación de Israel. 4. Profecía respecto a las dispersiones y recogimientos de Israel. 5. Profecía respecto al advenimiento del Mesías. 6. Profecía respecto a la gran tribulación. Y 7. Profecía respecto al día de Jehová y al reino mesiánico. Al presentar estos temas es inevitable la repetición de algunas verdades proféticas ya presentadas y que se han presentado en las lecciones anteriores. Miremos el desarrollo según la posición de Don Lewis Sperry Chafer. Profecías respecto a los gentiles. El tema general de la predicción que trata de los gentiles se subdivide en 7 partes. 1. La primera predicción respecto a los gentiles. Una profecía de gran alcance fue dada a Noé con respecto al carácter que sería exhibido por cada uno de sus 3 hijos como progenitores de las razas que volverían a poblar la tierra. Génesis 9 del 25 al 27. Se sugiere que las citas que se presentan, usted vaya a la Biblia, a su Biblia que tenga, y ahí las verifique, cuya anticipación ha sido cumplida hasta ahora. 2. Los juicios sobre las naciones adyacentes a Israel. Mucho de lo correspondiente a esta verdad ha sido cumplido. Estas predicciones están presentadas en varias porciones del Antiguo Testamento, por ejemplo, Babilonia y Caldea, Isaías capítulo 13 del 1 al 22, el mismo Isaías 14, capítulo 14 del 18 al 27, Jeremías 50 del 1 al 51-64, Moab, Isaías 15 del 1 al 9, el mismo Isaías 16 del 1 al 14, Jeremías 48 del 1 al 47. Damasco, Isaías 17 del 1 al 14, Jeremías 49 del 23 al 27. Egipto, Isaías 19 del 1 al 25, Jeremías 46 del 2 al 28, Filistea y Tiro, Isaías 23 del 1 al 18, Jeremías 47 del 1 al 7, Edom, Jeremías 49, 7, 22, entendiendo que Edom viene a ser la ciudad de los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Amón, Jeremías 49, 1 a 6, entendiendo que Jacob se convierte en Israel, ¿no? Bajo sus 12 hijos. Elán, Jeremías 49, del 34 al 39. Recordando de que Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Los tiempos de los gentiles. En contraste a los tiempos y las sazones, término que se refiere a las relaciones de Dios con Israel,
Aparece esto en Hechos 1:7, 1 de Tesalonicenses 5:1. Está la frase los tiempos de los gentiles, que se refiere a cómo Dios trata con los gentiles. Esta última frase fue introducida por Cristo según Lucas capítulo 21 versículo 24. Y mide el tiempo en el cual Jerusalén estará bajo el dominio de los gentiles. Con anterioridad se hizo notar que los tiempos de los gentiles están medidos para que continúen aproximadamente 560 años. Esa es una medición a partir de la cautividad en Babilonia. Los eventos que pertenecen a este periodo ocupan mucha profecía, cubriendo tanto su curso como su fin. Sin embargo, este periodo está interrumpido por la edad intercalada de la Iglesia, edad que, siendo indefinida con respecto a su duración, sirve para introducir una incertidumbre en cuanto a la fecha de cuándo terminarán los tiempos de los gentiles. No obstante, está claro que los tiempos de los gentiles ya han sido cumplidos, con excepción de los 7 años que serán experimentados inmediatamente después de que sea quitada la Iglesia, evento que cierra esta edad intercalada. Aquí vale la pena hacer un comentario mío. La Iglesia tiene 2 días nada más, o sea, 2000 años es lo que va a tener la Iglesia. El gran problema es que nosotros no sabemos el día exacto en que nació Jesús, por lo tanto no podemos hacer un cálculo verdadero, porque Jesús no nació en el año 0 y tampoco se fue en el año 33, en teoría, ¿no? Por eso es que no se puede determinar el tiempo de la Iglesia, pero la Iglesia va a estar 2 días, o sea, 2000 años. Eso es mi aporte. Cuatro, las sucesiones de las monarquías. Una vez más, solo se hará una referencia momentánea sobre un tema que ha sido ya considerado detalladamente. Daniel preveyó 4 imperios mundiales que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Estos, como previó el profeta, dominarían los tiempos de los gentiles y vendrían a terminar con la venida gloriosa de Cristo, cuando el reino mesiánico invalide toda ley y autoridad humana. En el plan de Dios, esta autoridad romana iba a ser interrumpida al introducirse la edad presente. Indudablemente, los elementos del gobierno romano están esparcidos sobre la tierra en esta edad. Sin embargo, ese mismo imperio volverá a existir y a ser un poder activo, eso de acuerdo, haciendo un paréntesis, de acuerdo a la profecía que indique el Apocalipsis, y completará su curso prescrito durante los 7 años que restan. Así como la edad presente no fue prevista, las predicciones del Antiguo Testamento que presentan al último de las 4 monarquías deberán interpretarse a la luz de las revelaciones subsiguientes, o sea, de Apocalipsis. El juicio de las naciones gentiles, aun cuando este asombroso evento es extendido en su importancia inconmensurable en el Nuevo Testamento, está anticipado completamente en el Antiguo Testamento. Según Salmos 2 del 1 al 10, Isaías 63 del 1 al 6, esto es Joel 3 del 2 al 16, Sofonías 3, 8, Zacarías 14 del 1 al 3. Las naciones gentiles y el lago de fuego. La destrucción de las naciones gentiles que se opongan también está anunciada en el Antiguo Testamento. Pero Cristo mismo, su juez, ha declarado su verdadero destino. Mateo 25:41. Siendo personas no regeneradas, están sujetas a la condenación eterna. San Juan 3:18. Y al juicio. Pero en relación a Israel, como un asunto inmediato, las naciones opositoras, en la ocasión de su juicio, serán enviadas al lago de fuego. 7. Por último, las naciones gentiles y el reino. Mucha profecía del Antiguo Testamento anuncia la participación que los gentiles tendrán en el reino de Israel. Isaías 11:10, 42,
1, 6 y 22, los capítulos 60, 62 y 63. Ya se ha dicho que los gestines estarán subordinados a Israel y le servirán. Isaías 14, 1 y 2, 60, 12, 61, 5. Revelación recibida después. Mateo 25, 31 al 34 afirma la entrada de los gentiles en el reino por la misma autoridad del rey y como ha sido predeterminado por el Padre desde la fundación del mundo. Profecía respecto a los primeros años de la historia de Israel. La historia primitiva de Israel, tanto en la tierra como en la cautividad, presenta un grupo de eventos que serán hallados como temas de predicción. Casi todas estas han sido cumplidas en una forma literal. Estas características están escritas en el Pentateuco y en los libros históricos del Antiguo Testamento. La larga lista incluye la esclavitud de Israel en Egipto y su liberación, Génesis 15, 13 y 14, el carácter y el destino de los hijos de Jacob, Génesis 49, 1 al 28, Israel en la tierra después de la esclavitud egipcia, Deuteronomio 28 del 1 al 62, del 63 al 67, del mismo capítulo 28, Salmos 106 del 1 al 48, Deuteronomio 20 del 1 al 3, Levíticos 26, 3 al 46, Nehemías 1, 8, Jeremías 9, 16, Jeremías 18 del 15 al 17, Ezequiel 12, 14, 15, Ezequiel 20, 23, Ezequiel 22, 15 y Santiago 1, 1. 3. Profecía respecto a la nación de Israel. Comenzando con el pacto con Abraham, Génesis 12 del 1 al 3, Génesis 13, 14 al 17, Génesis 15 del 1 al 7 y Génesis 17, 1 al 8, y continuando a través del Antiguo Testamento, hay predicción tocante al pueblo terrenal escogido por Dios. A ellos se les ha prometido que tendrán una entidad nacional, Jeremías 31, 36, un país, Jeremías 13, 15, un trono, 2 Samuel 7, 16, Salmos 89, 36, un rey, Jeremías 33, 21, y un reino, Daniel 7, 14. Todas estas bendiciones de Dios tienen una duración sin fin. Sin embargo, se ha hecho la reservación por la cual estas bendiciones pueden ser interrumpidas como castigo sobre la nación, aunque jamás podrán ser abrogadas. La importancia del pueblo escogido en el plan de Dios y la extensión de las escrituras que narran su pasado, su presente y su futuro. Son bien claras cuando se ve que todas las escrituras desde el Génesis 12.1 hasta el fin de Malaquías se relacionan a ello directamente o de modo indirecto. Con respecto a su futuro, este pueblo, según la profecía, ocuparía en el primer lugar en todas las naciones de la tierra, plantados en su país para siempre, bajo el reino benévolo del Hijo Magno de David, centrado sobre el trono de David. Con respecto a los pactos, yo quisiera que ustedes leyeran lo que dice Dios con respecto al pacto de la ley en Isaías capítulo 50, versículo 1 al 2. Y ahí Jehová está hablando que Israel ha invalidado el pacto. Entonces, no es tan así como lo presenta don Chaffar, diciéndonos que los pactos no son no se alteran, porque hay algunos pactos, como lo habla el capítulo 3 de Gálatas, que el pacto de la ley sencillamente fue un ayo, ¿no? Una nodriza, una institutriz, hasta que llegó el Señor Jesucristo. Eso es importante tenerlo presente para no cometer los errores que nos dicen algunos teólogos, tratando de decirnos que los pactos están oleados y sacramentados y que son perpetuos. Por lo menos habría que leer
lo que dice Isaías en el capítulo 50 del 1 al 2, y que es lo que está diciendo Dios con respecto al pacto de la ley con Israel. Importante. Sí. Profecías en cuanto a las dispersiones y recogimientos de Israel. Como se indicó anteriormente, sigue hablando don Spirry Chafer, habría 3 dispersiones de Israel de su patria y 3 regresos a ella. Esa nación está ahora en su tercera dispersión y está esperando su tercer regreso. Eso fue cuando esto se escribía, pero eso ya se dio. El reino del norte, o sea, las 10 tribus de Israel, conforme a la profecía, fueron llevadas de su patria por la cautividad asiria, como un castigo por sus pecados, y fueron esparcidos entre todas las naciones de la tierra, y después del reino del sur corrió la misma suerte. Son muchas las profecías que presentan esta dispersión final y que empezó en el año de 1948, y nosotros ahora en el siglo XXI ya sabemos que Israel es una nación y una nación ejemplar, y los que estaban dispersos volvieron. Por lo tanto, las 3 dispersiones, según la posición de Chafer, ya están, ya se dieron. Él utiliza las citas Levítico 26 de 32 al 39, Deuteronomio 28, 63 al 68, Salmos 44, 11, Nehemías 1, 8, Jeremías 9, 16, Jeremías 18 del 15 al 17, Ezequiel 12, 14 y 15 y Santiago 1, 1. Las mismas citas anteriores. Bajo ninguna circunstancia, dice Chafer, puede Israel perder su identidad nacional aunque haya sufrido una dispersión por siglos. Jeremías 31:36, Mateo 24:34. Ellos rehusaron la oferta divina y la provisión para su recogimiento y un reino de gloria que hizo su Mesías en su primera venida. Mateo 23, del 37 al 39. Eso es interpretativo, porque Jesús en su diálogo con Pilato, cuando Pilato le dice, ¿tú eres el rey?, él dice que él era rey. ¿Y qué más dice? Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ahí hay una colisión con lo que está presentando don Spirry Chafer, pero bueno, eso cada quien lo tiene que analizar, ¿no? Y así como en Cades Barnea, en donde se les prolongó su experiencia en el desierto, Números 14 del 1 al 45, fue a la generación que fue rebelde con Dios. Tuvieron 40 años hasta que se murieron ellos. Su castigo, y luego entraron a la tierra prometida. Su castigo ha sido continuado y continuará hasta que Él venga otra vez. Entonces, Él recogerá a su pueblo en su propia patria y hará que ellos entren a disfrutar la gloria y bendiciones de cada pacto de promesa que Jehová tiene para ellos. Que se sepa, hay un solo pacto de la promesa. Y ese pacto lo hizo con Abraham. Por eso es que el israelita, por encima de cualquier ser humano, Abraham está por encima de todos, porque con él se hace el pacto de la promesa. No sé a qué pactos, ¿no?, de cada pacto de promesa se estará refiriendo a Chafer, ¿no? Pero todos apuntan al pacto de la promesa que hace Dios con Abraham y que hace su sensus plenior el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. Ahí está bien claro, pero hay gente que no quiere verlo. Deuteronomio 30 del 1 al 10, Isaías 11, 11 y 12, Jeremías 23 del 3 al 8, Ezequiel 37 del 21 al 25 y Mateo 24, 31. Es más, en Jeremías Dios le habla a Israel y le habla de un nuevo pacto que luego va a ser su sensus plenior el escritor de Hebreos, y también nos habla de ese nuevo pacto. Y el mismo escritor de Hebreos lo explica, que cuando habla de un nuevo pacto está dando por antiguo o por caduco al pacto que existía. No sé de qué pacto me está hablando don Spirry Chafer. Cuando sucede un nuevo pacto, el pacto anterior deja de estar en vigencia.
Ok. Usted lo puede ver sencillamente leyendo la carta a los Hebreos, a partir del capítulo 9. Profecía respecto al advenimiento del Mesías. Según 1 Pedro 1, 10 y 11, se nota claramente que los profetas del Antiguo Testamento no pudieron distinguir entre los dos advenimientos del Mesías. Tan completamente secreta era la edad presente en los designios de Dios que los profetas no pudieron distinguir los eventos que fueron cumplidos en su primer advenimiento de los que se cumplirán en su segundo advenimiento. Con respecto al tiempo de su cumplimiento, Isaías 61, 1 y 2 es una buena ilustración de esto. Cuando Cristo leyó este pasaje en la sinagoga de Nazaret, él dejó de leer precisamente cuando había concluido con lo que describía aquellas características, que fueron predichas desde su primer advenimiento. Lucas 4, del 18 al 21, que hace referencia a Isaías, y sin hacer mención del resto de las características que se cumplirían cuando Él vuelva otra vez. De manera análoga, el ángel Gabriel anticipa el ministerio de Cristo. Habló de lo que pertenecía a la primera venida y lo que pertenecía a la segunda, como si fuera una sola ocasión. Lucas 1, del 31 al 33. Según las profecías del Antiguo Testamento, Cristo había de venir como manso cordero de sacrificio. Isaías 53, del 1 al 12. Y como el glorioso león conquistador de la tribu de Judá. Isaías 11, del 1 al 12, Jeremías 23, del 5 al 6, uno como cordero, otro como juez. Al considerar estas dos líneas divergentes de predicciones, no debe de asombrarnos que hubiera perplejidad en la mente de los profetas del Antiguo Testamento acerca del punto de tiempo cuando todo esto sería cumplido. La profecía estipuló que el Mesías tenía que ser de la tribu de Judá. Jeremías 49, 10 es una predicción que hace el propio Jacob cuando lo bendice a Judá. De la casa de David, Isaías 11, 1, Jeremías 33, 21. Nacer de una virgen, Isaías 7, 14. En Belén de Judea, Miqueas 5, 2. Que tenía que ser un sacrificio en la muerte, Isaías 53, del 1 al 12. Por crucifixión, Salmo 22, del 1 al 21. Ser levantado de entre los muertos, Salmo 16, del 8 al 11. Y venir a la tierra la segunda vez, Deuteronomio 33. En las nubes del cielo, Daniel 7, 13. Jesús de Nazaret ha cumplido y cumplirá todo requisito de profecía tocante al Mesías. Y ahí hay un misterio, porque sencillamente cuando hablamos de Jesús de Nazaret estamos hablando de Dios mismo. Porque si nosotros miramos solo Isaías 9:6, Isaías dice que ese niño, ¿no?, que venía iba a ser llamado, según el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías, iba a ser llamado Dios fuerte y Padre eterno. Y luego en el capítulo 14, arriba del versículo 8 de San Juan, cuando los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le responde: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí está el sensus plenior de ese versículo de Isaías capítulo 9, versículo 6. Y también anteriormente, ya en el capítulo 10, 30 versículo 30 del capítulo 10 de Juan, ya Jesús había dicho: yo y el Padre uno somos. Hay misterio, no es fácil. Jesús es Dios, aunque a algunos no les quepa en la mente, pero eso es lo que dice la Escritura. Profecía respecto a la gran tribulación. La profecía del Antiguo Testamento anticipa un tiempo de tribulación sin precedente en la tierra. Deuteronomio 4, 29 y 30, Salmo 2, 5, Isaías 26, 16 al 20, Jeremías 20, del 4 al 7, Daniel 12, 1. Al ser quitada la iglesia antes que comience este periodo, la representación humana en la tierra se reduce una vez más a solamente judíos y gentiles. Este periodo completa los tiempos de los gentiles. Este es un análisis de don Spiro Schaffer, porque será cuando se desarrollará la última forma del gobierno imperial que se indica por los pies y dedos de los pies de la imagen de Nabucodonosor.
Será el tiempo de disolución de todas las instituciones gentiles, Apocalipsis capítulo 17 y 18, y el juicio y la disposición de los gentiles, Mateo 25 del 31 al 46. Igualmente, será la consumación de las aflicciones de Israel, la hora de sus juicios, Ezequiel 20 del 33 al 44, Mateo 24, 37 al 37 hasta el 25-30, terminando con el regreso de su Mesías. Finalmente, profecía respecto al día de Jehová, o sea, al día del Señor y al reino mesiánico. La extensión del periodo que comienza con el regreso del Señor como ladrón en la noche y termina cuando pasen el cielo y la tierra del presente, segunda de Pedro 3 del 8 al 10. Incluye el reino glorioso de Cristo sobre la tierra cuando todos los pactos sean cumplidos para con Israel. Eso sí es bien, pero bien eso pone en duda todos los pactos. Bueno, se respeta la posición de don Spirrit Schaffer, aunque no se comparta. Y cuando Cristo, habiendo suprimido toda autoridad humana, también suprimirá toda rebelión angélica contra Dios. 1 Corintios 15, del 25 al 26. Con respecto a la cantidad de escrituras sobre este tema, no hay en el Antiguo Testamento otro tema profético comparable al reino mesiánico, más allá de todos los castigos profetizados que caerán sobre Israel. Está la gloria que será suya cuando sean recogidos a su patria, con inmensas bendiciones espirituales en el glorioso reino de su Mesías Rey. Esta visión fue dada a todos los profetas, así como Israel fue quitada de su patria y se le hizo sufrir durante todos esos siglos en cumplimiento cierto y literal de la profecía. Así también será segura y literal su restauración a las bendiciones maravillosas en una tierra redimida y glorificada. Isaías 11 del 1 al 16, estos son versículos repetitivos, 12 del 1 al 6, 24 del 22 al 27, 24, 22 al 27, 13, 35 del 1 al 10, 52 del 1 al 12, 54 del 1 al 55, 54, 1 al 55, 13, 56, 20 al 66, 24, Jeremías 23, del 3 al 8, 31 del 1 al 40, 32 del 37 al 41, 33, 1 al 26, Ezequiel 34, 11, 31, 36 del 32 al 38, 37 del 1 al 28, 40 del 1 al 48, 41 al 48, 35 de Ezequiel, Daniel 2 del 44 al 45, 7, 14, Oseas 3, 4 y 5, Oseas 13 del 13, 9 al 14, 9, Joel 2 del 28 al 3, 21, Amós 9, 11 al 15, Sofonías 3 del 14 al 20, Zacarías 8 del 1 al 23 y Zacarías 14 del 9 al 21. Vamos a las conclusiones, que son muy puntuales nada más. Diremos que la posición premilenial con respecto a los principales temas de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento nos muestran sistemáticamente que estas profecías están claramente orientadas a dos pueblos, es lo que dice don Spirrit Schaffer, claramente diferenciados. Un pueblo escogido que es Israel, con bendiciones perpetuas en la tierra, y el otro pueblo que son los gentiles, que en su gran mayoría englosará lo celestial de los santos en Cristo. Sin embargo, el escritor a los Hebreos demuestra que los santos del pueblo de Israel, vamos a leer la cita, ¿qué esperaban? En la cita de Hebreos 11 del 12 al 16 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, se está refiriendo a Abraham, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Se está hablando, los santos de Israel esperaban su patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, lógico, la Nueva Jerusalén. Se le cae entonces la posición a don Spirri Chaffa. Nunca nos muestra este versículo tampoco. Estos versículos tuvieron como esperanza, y ojo que estos versículos son exclusivos a los hebreos, tuvieron como esperanza gloriosa a esos santos de Israel, a la ciudad celestial, conforme al plan eterno de Dios. Yo solo pongo el dedo en la llaga, ya cada quien saque sus propias conclusiones. Por lo tanto, cada santo y fiel, cada santa y fiel, saque su conclusión con la ayuda del Espíritu Santo, entendiendo que la escritura bíblica no es de interpretación privada. Amén. Respuesta. Puedes ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.